nada más que acomoden el video. Perfecto, ya está el video, entonces voy a presentar muy rápidamente. Perdón. Hola, buenas tardes. Bueno, en nombre de Librería Bonilla queremos darle la bienvenida al público presente. Hoy día se va a realizar una charla para que nos juntamos los artistas, organizada por la Asociación de Escritores de México. Le vamos a dar paso ahora a César Cortés, va a estar también Tamara Ibarra, en este caso se va a incorporar a la mesa en los próximos minutos, y también va a haber un video de Bartomeu Costa Amic, que quiso participar de forma remota de la charla. César, por favor. Sí, tal cual. Muchas gracias, Manuel. Pues muchas gracias a la Librería Bonilla por darnos este espacio. Estamos muy contentos por varias razones. No me tardaré mucho en esta breve introducción para darle paso al video, pero quiero decir un poco el contexto en el que estamos comenzando a generar estas mesas. Y comenzando, decía, porque queremos hacer varios encuentros vinculados al problema artístico, específicamente a la reunión de los artistas, tal cual lo dice esta primera mesa, y las asociaciones, no en términos nada más meramente como políticos o de conformación de las ACES como tal, es decir, en términos técnicos, sino también como la reunión de artistas deriva en buena medida en la posibilidad de generar cierto tipo, bueno, muchos tipos más bien de asociaciones, y entonces nos preocupa ese tema, pues porque somos una asociación con 60 años de vida. Y estamos, esa es la segunda razón por la que estamos aquí, haciendo estos encuentros, porque estamos cumpliendo 60 años de la Asociación de Escritores de México. Estamos en ese contexto, digamos, entre la complejidad, podría titularse un poco, ser el subtítulo, la complejidad y la continuidad también en cierto sentido, es decir, porque pues ya habla mucho de una asociación, de una conformación, digamos, político-artística, que dure 60 años, y entonces pues hay una historia larga que todavía tenemos que seguir contando, que ya está contada en algunos lugares, pero creemos que vale la pena seguirla contando. Bueno, y entonces una de las cosas que hay que contar en ese sentido pues es la posibilidad de mantener la asociación de artistas más allá, digamos, de las lógicas individuales, de las obras individuales. Esa es un poco la lógica que nos junta como asociación y también que nos reúne acá. Y bueno, uno de nuestros fundadores, y quisimos por eso invitarlo a estas mesas, pero no está ahora en México y por eso participó de manera remota en esta mesa, aunque ya lo habíamos hablado desde hace un año, pero yo no sabía que estaba él en Barcelona. Es Bartomeu Costa Amic, que es hijo de Bartolomé Costa Amic, que fue uno de los fundadores hace 60 años de la asociación. Y entonces él es su hijo, que tiene una editorial también que lleva el nombre del padre, bueno, el apellido de ellos, la editorial Costa Amic, que desde la época de la fundación de la asociación, pues está en activo. Y ahí en el video que vamos a proyectar en este momento, nos habla un poco de ello. Perdón las fallas de origen ahí de la grabación, es que pues estaba complicada la conexión, pero bueno, se entiende un poquito, bueno, mucho, esperemos, lo que conversa Costa Amic. Costa Amic, bueno, Bartomeu. Básicamente son dos cosas que se le plantearon. Primero, que nos diera una historia de su propia editorial y de las problemáticas que han tenido para también llevarla a buen puerto a lo largo de este tiempo, y un poco alrededor de una pequeña reflexión acerca del asociacionismo. Entonces, bueno, está en video, esta conversación se generó hace un par de días, y para no estar ahí con problemas de transmisión y de conexión, preferimos hacerla diferida, pero bueno, pues es un par de días nada más de diferencia, y es muy oportuno, me parece, su participación. Entonces comenzamos ya con el video en este momento, y después esperemos que ya Tamara llegue por acá, está en tránsito, me acaba de escribir, y bueno, entre tanto, veamos por favor el video, y también al final vamos a tener una ronda de participación, de comentarios, de conversación. Bueno, eso, entonces ya, por favor, si podemos ver el video. No se escucha.
Gracias. Mi nombre es Bartolomé Costamic Leonardo, soy hijo de Bartolomé Costamic, fundador de la editorial o del sello editorial Costamic, que ha tenido diversas variantes en el nombre, pero siempre ha tenido consistentemente el apellido Costamic, ¿no? Bueno, esta editorial inicia labores en el año 1940, o el editor inicia labores en el año 1940, al llegar a México como exilado de los campos de concentración franceses y ser asilado en la administración del presidente Lázaro Cárdenas, que como todo mundo sabe, pues hizo un gran aporte para la democracia y para la historia de México y del mundo, porque esa administración, con Gilberto Bosques como embajador en Francia y haciendo actividades de recuperación de exilados, de perseguidos políticos,
abriendo las puertas de México al mundo que era perseguido por los fascismos, tanto en Alemania, en España, en Francia, ¿no? O sea, hubo una gran apertura de para nuestro país. Bueno, es importante este antecedente que doy porque de ahí nace, digamos, el principio motivador de la editorial Costamic, ¿verdad? Como una editorial que busca, digamos, cuestiones libertarias, cuestiones de defensa de la cultura. Miren, Costamic recibió en Barcelona por ahí del año 1988 y también en 1986 la mención, el premio, la Creu de Sant Jordi, la Cruz de Sant Jordi, que es, digamos, un espécimen de reconocimiento como en México se tiene la medalla Belisario Domínguez. También le hicieron Caballero de las Artes y de las Letras Francesas. ¿Por qué? Primero porque defendiendo la cultura catalana, luchando contra el fascismo español, emprende esta defensa de la cultura para Cataluña, que es, digamos, su nación natal. Una nación de adopción es la francesa y defiende la cultura francesa cuando está la invasión nazi en los años de la guerra, ¿no? De 1940 al 45. Bueno, pues hace una labor editorial, pero entonces, trayendo este bagaje político, este editor, ¿no? Trae también a México ideas de colectivismo, ideas de participación, digamos, entre los distintos sectores, ¿no? De productivos. En el caso nuestro, porque la asociación es una asociación de escritores y yo soy editor. Un escritor necesita un autor, un editor también abre puertas a los escritores a introducirlos al mundo del libro, ¿no? Porque uno puede escribir sus textos y tenerlos en su casa. Otra cosa es escribir los textos, un editor que los publique, pero no hay editor si no hay autor. Entonces necesita una cuestión de colaboración entre ambas partes de un producto. Tenemos el libro, vamos a decir, como producto, pero es un producto muy especial, ¿eh? No es simplemente una mercancía. El libro transforma la historia, el libro transforma la mente de los hombres, el libro libera a los hombres, el libro hace que el hombre participe de sueños, el libro quita a los hombres temores, el libro transforma radicalmente la mentalidad, no solamente de un hombre, sino de un pueblo. La tarea del escritor es fundamental para lograr una transformación. La participación riesgosa de muchos escritores, nosotros viviríamos, digamos, tan opacos como en la Edad Media, ¿no? Lo digo como una figura. ¿Ven? Y esta idea colectivista que trae Costamic en el corazón, le impulsa ahí en la década de los 60 a hablar con distintos amigos, Costamic, que fue mi padre, por Bartolomé Costamic, que fue mi padre, yo trabajé con él muchos años, más de 20 años, y eso es lo que aprendí de él y es lo que me maravilló de su personalidad, ¿no? Y también, por ejemplo, actuó en Guatemala, y en Guatemala hizo una labor muy similar a la de México y una labor muy similar a la que hizo con Cataluña. Impulsó la cultura en Guatemala de una forma que aún hoy se recuerda. Mi padre salió de Guatemala por el golpe militar de Castillo Armas en el año 1954. Estamos hablando, pues no sé, más de 70 años, o al menos 70 años, y aún se recuerda esa obra editorial. Pero se recuerda a los autores que participaron en esa obra. Hay una colección que se llama Biblioteca 20 de
y sacó 50 títulos distintos. Claro, se publicaron otras cosas también, pero esa es la colección por la que se recuerda a Costamic en Guatemala. Y es una colección, una biblioteca que impulsó al autor, porque esa es la tarea del editor también, impulsar, abrir las puertas a los escritores, y ese fue el cariz que tomó y por el que se formó la Asociación Mexicana de Escritores, ¿no? O es la Asociación de Escritores de México, se me va la idea, ¿no? O sea, ese fue por lo que se hicieron las primeras reuniones y finalmente se instauró, ¿sí? Para que los autores tuviesen un gremio que les acercase a los editores, ¿sí? Ya he mencionado que los editores actualmente son una cosa muy distinta a aquellos editores de los años 40, 50, 60, ¿no? A partir de 1980 empieza una concentración del mercado, que es una cuestión espantosa, porque limita a los autores, limita la creación, ¿cómo se llama? Sobaja a los escritores, ¿no? Quieren que tú seas un escritor bueno, un buen escritor. Pero yo les puedo decir, por experiencia propia, que el buen escritor se hace cuando escribe. Costamic nunca tuvo las puertas cerradas, y no me refiero a una cuestión metafórica, me refiero a que en la mañana abríamos la puerta de la editorial, se quedaba abierta la puerta y entraba cualquiera, y no había ni policías, ni una secretaria en la entrada, ni nadie que vigilara la entrada, todo el mundo se metía, ¿no? Los viejos escritores que ustedes puedan conocer y que hayan ido a Costamic les van a decir, pues nos metíamos así nada más, ¿verdad? Porque la editorial tiene que estar abierta al autor, ¿ves? Y bueno, a mí me da mucho gusto conocer a César Cortés, con quien he platicado 2 o 3 veces, y queremos ver qué se pueda hacer, ¿no? Qué sinergia podamos hacer, cómo podemos impulsar al autor, ¿no? De mi parte, hay toda la buena disposición a buscar la forma de ayudar, que hoy se ha vuelto más complicada. Ahorita estoy yo en Barcelona tratando de abrir aquí oficinas, y no crean que es una cuestión de porque nos sobre dinero, a veces porque nos falta, ¿no? Y eso, estoy aquí haciendo varios trámites para lograr este objetivo, considerando sobre todo que mi padre en Cataluña es un editor muy querido. No, el asociacionismo es fundamental. Mira, a ver, la crisis editorial se debe en gran parte por la concentración del mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que viene un señor con un montón de dinero, que además empezó a hacerlo en México, Penguin Random House, ¿sí? Ese señor, si ustedes buscan la bibliografía, y yo tengo libros que lo hablan, al inicio del siglo XX andaba sacando petróleo en Tabasco, el señor Penguin, ¿no? Bueno, concentran el mercado y eliminan, desaparece la labor del editor. O sea, el editor hace años, o sea, yo lo digo porque yo tengo 50 años trabajando en editorial, ¿no? Entonces, bueno, ya algún tiempo conozco y conocí a los viejos editores y he conocido a los nuevos. He visto cómo, digamos, los de mercadotecnia suplieron a los editores. Los editores eran hombres, ¿no? Interesados en la cultura, interesados en generar ideas, en difundirlas. Los actuales, que se llaman editores, para empezar, tú puedes ir a Planeta, puedes ir a Diana, puedes ir a todos los que dicen que son sello, el Penguin Random House en su sello Planeta,
o no sé cómo es el asunto, ¿no? O Penguin Random House, o es Diana en su sello Planeta. Me hago bolas con eso, pero son dos sellos, Planeta y Penguin Random House, que han comprado las editoriales. Uh-huh. Y hay un libro que les recomiendo a todos, lo pueden bajar por internet, se llama A la sombra de mis libros. Y si no, yo te lo mando a ti, César, y tú lo repartes. Claro. Ahí habla cómo se hace la concentración del mercado editorial y el autor, el libro lo publicó el Colegio de México, el autor dice que un amigo del dueño de Planeta, una vez que Planeta aceptó publicar su libro, se acercó con él porque era su amigo personal, dijo, oye, ahora que Planeta va a publicar mi libro, quisiera que me dieras la opinión de editor, no leo los libros, ¿no? Otra anécdota que señala ese libro es cuando el señor Salvat vende su editorial Salvat y dice, bueno, yo no sé si los que me van a comprar la editorial saben leer. Bueno, ese es el nivel al que hemos caído. Entonces, desgraciadamente, hoy el autor no puede tener una verdadera interacción con un editor, ¿sí? Va a tener una interacción con una persona que se dice editor, que trabaja dentro de un sello editorial y cuando quieren le quitan el contrato y ese señor se va, ¿no? Y ese señor tiene que cumplir, digamos, ciertos parámetros que lo entrecomillamos y decimos ventas, resultado de ventas, no parámetros de intelectual, parámetros de venta. Exacto. ¿Sí? Que se gane dinero con ese libro. Si no se gana dinero, no sirve. Costa Rica Editores ha ganado dinero con varios libros y ha perdido dinero con muchísimos. Lo que hemos ganado en unos, lo hemos metido en otros, pero el asociacionismo es una labor importantísima, sobre todo en estos tiempos de crisis. Yo oigo por ahí, digamos, que expresiones como que el capitalismo salvaje, ¿no? Y vamos a tomar esa. Digamos, si vivimos dentro de una especie de capitalismo salvaje, donde lo único que importa es la ganancia, la creación está de sobra. Si la creación está de sobra, lo único que le queda a los creadores es asociarse, es reunirse, es consolidar esfuerzos, agrupándose para lograr espacios en los que se pueda difundir o buscar formas en las que se pueda difundir lo que están creando. Sí tenemos que buscar, yo creo sinceramente, que hay que tener ese asociacionismo, esa necesidad de crear sinergias entre autores y editores, entre creadores, ¿no? Entre distintas ramas de la creatividad, ¿no? O sea, pintura, o sea, escultura, letras, o sea, hay muchas ramas, ¿no? Que deben asociarse y deben de buscar espacios. ¿Por qué? Porque lo que es el sistema no te va a dar espacios. Es muy complicado, ¿sí? O sea, este sistema que quiere, digamos, generar ganancia, ¿no? Antes las ferias del libro ibas, participabas y, digamos, no te costaban para nada lo que te cuesta hoy participar en una feria, ¿no? Hay incluso ferias que te cuesta varios miles de dólares tener un stand pequeñito. Entonces, ¿cómo puedes pagar miles de dólares por un stand pequeñito? O decenas de miles de pesos por un stand pequeñito en algunas de las ferias de libros que se dan en el país. O sea, necesitas tener mucho dinero, ¿no? Y las ventas no te lo van a dar. Claro. O sea, el sistema, pues no está con una idea de fomentar, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a poder defender la creatividad? Tiene que ser una acción emprendida por los propios creadores. Entonces, la cuestión de asociarse
es fundamental en ese sentido, tener la discusión entre pares. Me parece a mí muy importante, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Bartomeu. Muy interesante lo que comentas y bueno, pues estaremos ya conversando también para posibles proyectos y formas también de Con reunirnos gusto. de esta manera. Sí, con gusto, ¿ves? Muchas gracias desde acá, digo, porque también lo digo porque se está grabando esta conversación, entonces muchas gracias desde acá, Bartomeu Costamí, que se prestó también a participar a pesar de la lejanía. Y bueno, explicar y presentar a Tamara Ibarra, que ahora está también con nosotros, explicar el contexto también en el que la hemos invitado, porque la idea es que a pesar de que nosotros somos una asociación de escritores, pensamos que el problema del arte, en general de las disciplinas artísticas, tiene que ver con la gestión y la administración de las políticas públicas y las políticas culturales en un país. Y que lejos de la endogamia y de la digamos, como de la disciplinariedad que implica el hecho de reunirse entre pares dentro de una determinada disciplina artística, lo que tenemos que hacer al contrario es abrir las puertas y gestionar también las diferencias, digamos, de las propias de la disciplina y al mismo tiempo también las necesidades comunes de los artistas, las necesidades de expresión, de espacios, de vinculación y de políticas públicas suficientes que alcancen a la gran mayoría, no nada más de los artistas, que ahí hay un asunto que discutir al rato, si gustan, sino también del público que consume o que eventualmente también puede ejercer su propia actividad artística de manera libre, ¿no? Entonces, Tamara Ibarra es parte de la Asamblea de Artes de la Ciudad de México, en la que nosotros también hemos participado bastante activamente el año pasado. La Asamblea de Artes tiene, bueno, ella es gestora y artista visual. Y diseñadora editorial. Y diseñadora editorial, porque es importante también comentar que los artistas, digamos, entre comillas, habrá que decir esto de artistas, porque es un término complicado, y además común, es decir, de un modo todos ejercemos una cierta subjetividad que puede aplicarse a formas concretas de expresión. Entonces, en cierto sentido, al menos desde mi punto de vista, todos somos un poco artistas, ¿no? Pero digamos, los artistas que estamos en activo haciendo un trabajo, que es importante también decirlo, el arte es un trabajo, trabajando desde el arte e intentando sobrevivir desde el arte, como no solo como un gusto, sino como una forma de subsistencia, pues necesitamos políticas. Y el contexto en el que la Asamblea de Artes, que ya nos platicará más Tamara ahora de esto, el contexto en el que se ha dado es justamente las nuevas políticas públicas que hay al respecto de los espacios artísticos, del acceso a la cultura en general, ¿no? No en un ánimo propiamente contrapolítico o qué decirlo, totalmente antagonista y contrainstitucional, sino aportando también nuevas voces y nuevas formas de deliberación entre artistas. Y bueno, entonces a partir de esto le doy la palabra a Tamara Ibarra. Gracias. Muchas gracias por la asistencia y bueno. Gracias, sí se oye bien. Pues bueno, pues muchas gracias por la invitación, César. La verdad a mí me parecía muy raro, porque dije, ¿qué voy a hacer con escritores? Aunque soy diseñadora editorial, me dediqué solamente 7 años a eso, y digamos que esa era toda mi participación con el sector de las letras. Pero por otro lado, también estoy pensando ahorita que los vi y que vi la librería, es muy bonita. Pues yo crecí en una librería, de hecho, mis papás tuvieron una librería 10 años, pues ahí nos tuvieron a las 3 hijas, entonces también estoy pensando que, aunque empecé ahí, seguramente por eso estaba estudiando diseño editorial, pues cuántas veces siendo artista visual y haciendo libros de arte o libros que tienen como una cosa de multidisciplinaridad, cuántas veces me han invitado a dar una charla o algo en una librería. Esta es la segunda vez en 20 años. No, o sea, no hay un cruce, aun cuando incluso algunas disciplinas tienen productos o producción artística que tiene segmentos donde se intersectan, ¿no? Por ejemplo, entre las artes visuales están los libros de artista, o están los libros
de una producción, de una exposición, etcétera, pero generalmente regresan al espacio de donde salieron, ¿no? O sea, aunque se haga una exposición y se mete al sector de editorial, regresa a presentarse al museo. No, casi no sucede, a menos que sea una librería muy grande, un sello muy grande, como los estaban mencionando, ¿cómo se llama? Bartomeu, que son como emporios, ¿no? Que tienen como todo el control. Entonces, desde ese lado, yo sí pienso que tenemos que romper las burbujas de todas las disciplinas, ¿no? O sea, empezarnos a intersectar entre nosotros, porque si no, tampoco entendemos qué es lo que está pasando realmente en el sector de la cultura. No le voy a decir ya artistas, sino como trabajadores del arte y trabajadores de la cultura, o sea, pero todos en general, ¿no? Hasta el que hace la comunicación en las redes, el que hace el registro, el que atiende, o sea, todos de algún modo son parte del ecosistema, del engranaje. Y el problema es que al separarnos todos como primero en disciplinas y luego en jerarquías de quién es más importante que quién, aunque todos nos necesitamos, pues termina, yo creo que teniendo como un resultado un análisis muy corto y nos quedamos viendo solo los problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, hace rato que estabas en la presentación, yo no sé qué estaba diciendo porque yo estaba tratando como de ver por dónde empezaba la conversación. Estaba pensando que, por ejemplo, la Asamblea de Artes pensamos que tenía que ser desde un inicio en algo que involucrara a todas las disciplinas, ¿no? Como para encontrar cuál era los asuntos comunes, la agenda común. Y pues evidentemente, pues entre que la mayoría somos artistas y somos muy quejumbrosos, ¿no? O lo digo en el buen sentido para que te des una ofenda, pero también pienso que o sea, que generalmente lo que nos une no son los éxitos o los logros, sino solo los problemas. O sea, ¿por qué no hay organizaciones que se juntan a partir de un éxito? ¿No? Siempre es los problemas los que nos juntan. Entonces yo creo que de pronto yo siento que hay que cambiar ciertas dinámicas que tenemos muy arraigadas. Evidentemente los problemas nos unen, las búsquedas, la idea incluso de la amistad, ¿no? O sea, nos asociamos con gente desconocida porque queremos, pues, de algún modo otros afectos, ¿no? Que estén atravesados por otros temas. Pero si nada más nos acerca el problema, siento que hay algo que estamos dejando de fuera mucha información. A lo mejor desde el lado científico se podría entender más claro, con otros términos habría que buscar a lo mejor, por ejemplo, científicos, cuando hacen una investigación, cuáles son todos los elementos que tienen que considerar, ¿no? O sea, evidentemente no pueden basarse solamente en el problema, sino que tienen que ver, por ejemplo, en el cuerpo humano, todos los demás órganos que están funcionando bien. Entonces yo creo que cuando buscamos una solución a partir de todo lo que nos ha salido mal, todo lo que nos han rebotado, sin entender que también los tiempos van cambiando, las personas que están alrededor de nosotros también van moviéndose, yo creo que hay algo en la búsqueda de soluciones que no llega a ser efectiva. En el caso de mis papás que tenían esta librería, y ahorita ya no voy a la asamblea, o sea, porque estoy tratando como de acercarlos como a un poco una visión que es la que tiene la asamblea, pero que también surge de un trabajo personal porque no es la primera organización en la que he trabajado, también hice una red de espacios independientes durante 6 años, hice una investigación de organizaciones independientes de arte de México, Latinoamérica, parte de Europa. Y pues bueno, todo lo que pasaba ahí es que obviamente habían temas comunes, pero habían cosas que nos dejaban como fuera. Y yo recuerdo que cuando la generación de mis papás, que es la de, yo nací en los 80s, o sea, y la de ellos de las 60, 70s, pues también era una red grande de gente que se organizaba por todo el país, ¿no? Salían desde la UNAM, pasaba a Sinaloa, Veracruz, yo soy de Veracruz, y después como de 10, 12 años, pues todos los que estaban como en la lucha, en la idea de que la cultura servía para transformar la sociedad y todo eso, pues se cansaron y se fueron a, digamos, a trabajar al gobierno. Pero en esa época trabajar en el gobierno era automáticamente, seguramente todavía, pero a lo mejor un poco menos, era como pasarte al lado del mal, ¿no? Entonces, como que todas las redes, las conexiones se perdían, incluso las amistades se perdían, ¿no? Entonces, como que muchos años yo me pregunté, pues, ¿cuál es
¿Cuál fue el fracaso, ¿no? De esa generación? Claro, todavía no aparece la figura de AMLO y la esperanza de mucha gente, ¿no? Pero en ese momento como que sí me pregunté qué era lo que había fallado en estas organizaciones de intelectuales, de ingenieros, de agrónomos que venían de la UNAM en los 80s y que se distribuyeron por todo el país. O sea, era una red que ellos le llamaban una red clandestina que trabajaba teniendo como el asunto de cultura, todas las disciplinas moviéndose por todo el país. Y de pronto desapareció y hubo mucha frustración de toda esa generación, que son personas que tienen ahorita 70, como 70 años en adelante. Y las veces que yo he preguntado en algunas conversaciones de artistas que fueron de esa generación, muchas veces me dicen, es que no sé en dónde, o sea, ¿por qué fallamos, no? ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué no seguimos organizados? ¿Por qué nos deshicimos? Y esa como que era una pregunta que me interesó saber cuando la generación en la que yo pertenezco dentro de artes visuales, a principios de los no, como por el 2009, 2010, empezó a surgir otra vez proyectos independientes de, digamos, tanto espacios expositivos como editoriales, radio, etcétera, pero todos venían desde ese lugar y con ese público en ese lugar. Mi conclusión después de 9 años de investigación era que le iba a pasar lo mismo que a la generación anterior si no había un cambio. Claro, en ese momento era Peña Nieto. Y claro, toda esa dinámica también cambia cuando entra la izquierda al gobierno, porque entonces se quedaron sin la figura opuesta, no tenían entonces a quién criticar y se volvió como se quedaron como en un limbo donde los temas se despolitizaron un poco porque no sabían cómo reaccionar, cuánto tiempo esperar para ver si funcionaba todo eso. Entonces, pues bueno, en ese proceso yo me metí a la política de modo independiente, pero bueno, ya que pasó todo ese, mi campaña, etcétera, que estaba enfocada justo en la búsqueda de seguro social para los artistas y también atender como temas de salud, pero realmente era más como una intención de poner en la agenda de las campañas políticas el tema de cultura, ¿no? Cuando pasa todo eso, en el 2021, yo trabajé con varios artistas y de ahí, digamos, sale un poco, digamos que de ese halo de esa campaña política, pues sale un grupo de personas que a la larga terminan siendo parte del grupo coordinador de la Asamblea de Artes. O sea, digamos, son artistas, el grupo coordinador, que vienen desde diferentes lugares, o sea, yo trato como de representar como ecosistemas, ¿no? Como quiénes son todos los que conforman, está alguien que está metido en el mercado del arte, que está Rosa Morales con trayectoria internacional, está Eugenia Martínez y el Soviedo, que son, digamos, feministas de diferentes generaciones, está Opiniones, que es de los espacios independientes, Primal, que son multidisciplinarios, arquitectos, pero se mueven más dentro del arte visual, y Alonso Cedillo, que es de tecnologías, ¿no? O sea, que es de arte digital. Digamos que como conformar así el grupo, creo que fue fácil como decidir entre todos que la Asamblea de Artes tenía que sumar a todas las disciplinas. ¿Para qué? Porque pues, cambiamos de gobierno, llevábamos 6 años odiando al gobierno y era como, ok, pero no podemos estar jugando a que solamente estamos en contra, más bien nosotros qué proponemos, ¿no? O sea, como que esa es la pregunta, ¿qué podemos hacer con lo que existe? Porque yo desde donde pues lo veo es que si solo hablas con los que estás de acuerdo, pues evidentemente entre que se te va la información, no son dar cuentas con cuáles son los errores, o a lo mejor sí, pero van a repetir como las mismas formas de pensar o de solucionar, pues era importante como abrirlo. Entonces, pues arrancamos en abril del año pasado. ¿Tú estuviste desde la primera? Yo fui a una reunión, sí. Sí, la que estaba en San Miguel Chapultepec, sí. en una hacienda. Ah, sí. Sí, ok. Y, o sea, ya hicimos el llamado a todos los sectores como para entender cuál era la agenda común, ¿no? O sea, más allá de las disciplinas, porque lo que pasa generalmente, o lo que ha pasado en los últimos años, es que solo los que tienen las industrias grandes dentro de las artes o de la cultura, como cine, música,
pues son los que tienen más leyes a favor de ellos, ¿no? Porque obviamente hay una movilidad económica y eso también hace pues que el gobierno tenga también intención de empujar esas agendas porque les garantiza que hay un regreso de la economía o una movilización del dinero en el país. No sucede por igual, supongo, pero ahí sí no sé qué tanto con la industria editorial, tampoco sucede de ese modo en artes visuales. Entonces yo creo que de todas las disciplinas del arte, creo que somos las dos que tienen como muchas más complicaciones debido a que también mucho, aun cuando están los libros, pues hay un cierto tipo de trabajo inmaterial, ¿no? Que es el tiempo que inviertes en la idea, en pensar, y al final sale el producto, ¿no? Que eso es lo que entregamos, pero digamos que el escenario de la literatura, o literatura, ¿cómo lo llaman ustedes? De las letras. De las letras, y el de las artes visuales tienen ese asunto, y a diferencia de las demás disciplinas, como danza, teatro u otras escénicas, pues ellos sí cobran por lo menos la entrada al evento, a lo que esté sucediendo en vivo, ¿no? Entonces, digamos que nosotros nos quedamos en un lugar donde para la economía, para el gobierno, incluso para la misma sociedad, aunque nos consuma diario, se le vuelve difícil como involucrarse. Entonces, ¿con quiénes nos deberíamos involucrar primero? Pues con los otros comunes, ¿no? Que a lo mejor no son tan similares a ti, pero que tienen otras dinámicas para poder entender cuál es el problema de fondo que hay que resolver. Y sobre eso es donde trabaja, digamos, la Asamblea de Artes. No quiero que pensar que es como una utopía. Yo creo que más bien también todas las organizaciones, como la tuya que tiene 60 años, o por ejemplo, el Sindicato de la Banda, que este año cumplió 90 años, creo que fue, ¿no? 90 años. O sea, son grupos que tienen tanta experiencia, tanto conocimiento y ya pueden, supongo, que saber qué funciona, qué no funciona. O sea, pero necesitamos como vincularnos, porque lo que va pasando es que cada quien cuando va, digamos, regresando, igual reboto muchas de las ideas, perdón, cuando se hacen leyes o se hacen políticas públicas o movilizaciones, pues generalmente cada organización va por lo suyo, ¿no? Lo cual está bien porque pues hay cosas que son muy específicas, pero es muy difícil que las demás organizaciones se puedan sumar de verdad, más allá de un sello que ya no funciona. Nada más poner todos los logos. O sea, lo que se necesita es demostrar que de verdad todas las demás están en conocimiento de ese problema y que entienden el problema y por lo tanto lo apoyan en algo específico, ¿no? Entonces, aunque la Asamblea de Artes no es una coalición de organizaciones, sino es más bien una organización que recibe a cualquier artista y trabajador de cualquier disciplina para que venga y ponga su opinión, su postura, sus preguntas o propuestas, pues justo lo que tratamos apenas llevamos 5 asambleas, han sucedido como cada vez más espaciadas, desgraciadamente, cada mes y medio, 2 meses, ahorita sí ya vamos a llegar a 3 meses, pues lo que hicimos fue hacer como un análisis como de los temas, los problemas, las preguntas, y claro, hay temas que son comunes, como por ejemplo la preocupación por los derechos laborales, ¿no? El presupuesto como siempre, y el seguro social, ¿no? El estar asegurados, pero primero para que digamos, allá el seguro, pues tiene que haber primero un reconocimiento también como trabajadores y también a las disciplinas. No sé si ustedes están en la Constitución, pero los artistas visuales no. ¿Ustedes sí? No, ¿Tampoco? Sí, de manera... Ok, creo que están nada más actores, músicos, cantantes y bailarines. Creo que ni siquiera es no, pero como es una industria, pues funciona diferente. Les funciona diferente. Entonces, pues bueno, creo que, por ejemplo, en la experiencia que tengo como viendo digamos, aunque somos un grupo que coordina, pues yo hago como, digamos, la coordinación general, ¿no? Entonces, yo lo que he logrado observar es que
y me da mucho gusto, es que como que logramos avanzar en pocas asambleas, o sea, no solamente desde afuera, sino internamente, porque las primeras 2 asambleas, pues todo el mundo hablaba de las necesidades desde su disciplina, ¿no? Y entonces era como una insistencia en sí, pero ¿qué necesitamos todos en general? O sea, ¿qué afecta no solamente a ti, no solamente a tus proyectos, sino como al sector y a toda la gente que tú conoces dentro del sector de cultura, porque todos tenemos amigos que están en otras disciplinas? Y las últimas asambleas ya podían tener como esta visión panorámica y pensar en propuestas o incluso en problemas que nos afectaban a todos. O sea, la verdad para mí eso fue como, ok, vamos avanzando bien, rápido, pero yo creo que tenía que ver con la herencia que hay de las otras organizaciones, ¿no? Y que ahora pueden participar en esas organizaciones de sus disciplinas, que buscan cosas muy específicas, y en cosas donde también pueden entender lo que sucede, digamos, en gran escala, ¿no? Yo creo que si nosotros entendemos y descubrimos cuáles son como los problemas de fondo, va a ser mucho más fácil poder comunicar, proponer las soluciones al gobierno, porque si no, la verdad es que cada vez que alguien va, los mismos diputados dicen, es que eso nada más soluciona a un sector, o sea, ¿por qué voy a dedicar mi tiempo para modificar una ley o canalizar presupuesto para un grupo de personas cuando hay otras causas, otros temas, otras agendas y no está viendo por todo el sector de cultura? Claro que no lo dicen así hacia afuera, pero pues yo que estoy metida en organizaciones políticas donde hay todas las mujeres de todos los partidos, pues claro, dices, ok, o sea, eso hemos hecho mal, o sea, pelear por tus derechos nada más en un grupo pequeño, o sea, lo que ellos necesitan es que haya una presión social, y no porque ellos lo quieran, sino para convencer también a sus otros compañeros, tanto de bancada como de otros partidos, para hacer alianza, qué es lo que se necesita hacer, y para eso se necesita crear pues un tejido social, una movilización que sea fuerte. Ahora, el asunto ahorita es que ahora ya lo entendemos un poquito más. Fue mucho más fácil hacia el fin de año porque hubo la coyuntura del PET, que otra vez había recorte. Y pues el hecho de haber ya estado como, ¿cuántos meses llevábamos trabajando? Como 6, 7 meses, por 7 meses yo creo, hizo que rápido nos reuniéramos, un llamado en un comunicado, llegaron los medios, salió por todos lados, hubo presión desde medios, desde los periódicos, desde las organizaciones, y de algún modo, aunque no fuimos los únicos, porque hubieron como 2 grupos que se movieron, unos fuimos nosotros que alcanzamos a juntar a 20 organizaciones y que todas fueron presencialmente por primera vez. Extrañamente yo no sabía que nunca se habían reunido presencialmente todas las organizaciones con un comunicado. Y estaba también lo del sindicato del INA, los sindicatos del INA y del INVAL, ¿no? Entonces, digamos que el hecho que se juntaran todos ellos y luego todas las organizaciones y también sindicatos que no tienen que ver con gobierno, sino que son asociaciones, pues hizo ver que ya estábamos en otro punto. Yo creo que en este momento estamos en un punto político, social, no quiero decir más profesional, pero ya avanzamos en algo. Muy bien, buenísimo, Tamara, porque abres muchas líneas de discusión que evidentemente no se van a agotar nunca, pienso yo. O sea, en realidad es un asunto constante que hay que seguir reflexionando, pero da muy buen contexto de la problemática que en general muchos artistas o productores culturales estamos viviendo en el día a día. Yo creo que no quiero ocupar mucho la palabra también para hacer una conversación, y estamos ahí con los tiempos apretadones, pero sí quería decir justo que la intención de las mesas es esto: plantear y lanzar una serie de temas para seguirlos discutiendo entre nosotras y nosotros, ¿no? En el sentido de que tenemos finalmente tenemos espacios de representación acotados, pero que pueden ir creciendo. Y la idea de la asociación, sobre todo en un momento un poco complicado de la asociación de escritores, complicado en el que estamos viviendo, es que por mucho tiempo nosotros tuvimos un apoyo de la Secretaría de Cultura, que finalmente se nos retiró por una serie de cosas que incluso hemos documentado ahí en nuestra página y en otros lugares, en los medios también ha salido, ¿no? Y que se entiende un poco, o sea, se entiende las formas en las que
distintos aparatos gubernamentales van entendiendo el arte. Y entonces yo quería ponerlo en estos términos. La creación artística, si bien puede acercarse, digamos, a la problemática política, el arte, todo arte, finalmente ya tiene una idea de lo político, es político en sí mismo porque, digamos, negocia formas de vida y formas de distintas visiones del mundo y las esparce, digamos, entre lo público, es decir, entre la gente, entre la población. Se necesitan también discusiones desde el propio ámbito de ese ejercicio de la subjetividad. Es decir, la subjetividad, más allá de que pueda aplicarse a determinados códigos políticos, sigue gestionándose constantemente, sigue moviéndose en las poblaciones, en la gente que hace música, hace poesía, pinta, baila, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que el arte rebasa en cierto sentido lo político o lo político considerado como la política partidista o la política diseccionada en distintos ámbitos. Entonces, este es un problema fuerte en el sentido de que siempre los artistas serán de una u otra manera instrumentalizados según el poder político reinante. Cuando digo instrumentalizados, no digo que esto sea malo, porque finalmente también los artistas nos colocamos según determinadas ideologías para expresarlas y para incluso aportar visiones, estas visiones de mundo distintas, para aportar nuevas maneras de percibir estas ideologías. Sin embargo, pues quizás el problema puede entenderse mejor si hablamos de cultura. La cultura está totalmente viva, siempre está reciclándose, y entonces por eso decía que rebasa la política. Y entonces los ámbitos, los espacios acotados de la política partidista, lo que suelen hacer de manera muy natural y muy lógica es cerrar hasta cierto punto los espacios de manera que esto no se desborde. Y yo siempre he dicho, hablado de la equidistancia que hay entre la creación, es decir, una distancia equilibrada dependiendo de la política y de la historia, una relación entre creadores artísticos y el ámbito político que siempre se tensa, esa relación siempre está tensa. Los artistas nunca van a ejercer al 100% de políticos, como políticos, porque finalmente en ese sentido se vuelven políticos y dejan de la creación. Y los políticos no pueden ejercer, por muy artistas incluso que sean, por muy sensibles que puedan ser, como artistas, y entonces a eso me refiero con esta tensión, ¿no? Entonces, las distintas organizaciones, una primera tirada que yo doy siempre en esto es que las distintas organizaciones, más allá de que estén en tal o cual partido, lo que dinamizan en esa relación es justamente esa distancia entre esos dos ámbitos. Presionan o no al Estado para que vea o no, o para que vea unas o vea otras, más que no las vea, ajá, para que vea de determinada manera lo que implica la creación y las necesidades que los creadores tenemos. Tamara lo decía muy bien ahora respecto a las distintas disciplinas que tienen más o menos representación. Yo siempre lo pensé en teatro, yo formaba parte de una organización que se llama Telecapita, que éramos mediopodólogos, todos éramos escritores, en realidad gestionábamos más allá de la propia escritura el pensamiento de un modo y teníamos distintos cargos. Yo era el director editorial de eso y entonces alguna vez nos invitaron a la Muestra Nacional de Teatro como críticos. Ya esto suena como punto, como críticos dentro del establishment, es decir, dentro de la Muestra Nacional de Teatro, como la muestra pide que los críticos estén dentro. O sea, ya ahí se nota claramente esta distancia, esta tensión, ¿no? Porque es yo institución, yo el INBA, jalo desde mi posición artística, jalo a los escritores para que también hablen de las obras. Ustedes tienen, claro, plena libertad, pero les vamos a dar un formatito, nos decían, en donde van a colocar su crítica. Y nosotros decimos, ¿cómo es esto? ¿No? Entonces, claro, como nosotros vendíamos el producto de algún modo, y ahí está el problema, pues finalmente terminábamos siendo como los excluidos, los raros, los que nadie pelaba, los bichos raros, incluso los que todo el mundo veía horriblemente mal, porque luego criticábamos las obras al día siguiente. Bueno, coloco este ejemplo como para decir, imagínense la lógica, la complejidad de un asunto así. Pero una cosa surgió ahí en el último día de la Muestra Nacional de esa época, que es que al final se hacía una fiesta, sobre todo los teatreros, que son reventadísimos, yo creo que más que los artistas visuales. No, seguro. Fiesta,
pero veíamos, además esto era en Aguascalientes, que hay un teatro muy bonito en el mero centro de Aguascalientes, y entonces tiene, muy antiguo, y entonces tiene distintos, digamos, ¿cómo se llaman las? Bueno, la parte Cenefas. las cenefas y luego los lugares medios, la parte de frente, en fin. Y entonces veían los distintos estamentos, los distintos grupos. Los palcos, perdón. Los palcos, sí, exactamente, los palcos. Y entonces los veías todos reunidos como, y nosotros ya criticándolo todo, pues ya estábamos en esa. Pues decíamos, imagínate, esto es medieval, esta lógica es medieval, en realidad todo el mundo se junta de algún modo y establece sus jerarquías dentro del teatro y dentro de toda la arquitectura del teatro. Pero lo más interesante del asunto era, aludiendo a lo que decía Tamara, es que estaban plenamente asumiendo su posición en esa organización ya muy antigua del teatro. Es decir, ya el teatro ya tiene una conformación interna en su propia producción que subdivide y subdivide a los distintos actores. Cuando, por ejemplo, hablamos de alguien que está trabajando para los artistas visuales en medios, pues no se le incorpora como, por ejemplo, el teatro incorpora sus propios elementos de trabajadores y los considera parte de la planilla, digamos, que está trabajando en conjunto. Y entonces, estas diferencias es importante colocarlas sobre la mesa, porque, por ejemplo, ¿por qué el Estado tiene mejores relaciones con los teatreros o con los cineastas? Porque su estratificación está tan bien organizada que se parece mucho a la política. Y entonces, la pregunta acá es, ¿para qué nos juntamos los artistas? Y si el juntarnos, por ejemplo, pone sobre la mesa el problema de debemos organizarnos de mejor manera para gestionar nuestras relaciones con la política imperante, con las formas políticas imperantes, relaciones más estables en donde se reconozcan nuestros propios trabajos. Esa primera respuesta genera nuevas preguntas, ¿y eso no será estar de algún modo trabajando en pos de una ideología determinada de Estado, lo que supondría también que estaríamos hablando de artistas cooptados? El sexenio pasado y este mismo se ha hablado mucho del intelectual orgánico, por ejemplo. Gramsci tiene una diferencia muy puntual acerca de lo que implica ser intelectual orgánico. En realidad, Gramsci, según mi lectura, dice todos los intelectuales son orgánicos a una determinada forma política. Cuando se critica al intelectual orgánico, se critica al intelectual que está organizado alrededor de cierto tipo de poder. Gramsci, pues, es uno de los que hablan justamente de la transición desde el punto de vista no de la estructura, es decir, de las bases económicas de una sociedad, sino de la superestructura, de las bases ideológicas que una sociedad tiene para gestionar esa economía. Es el, digamos, filósofo marxista de la superestructura. Y entonces él habla muy claramente de cómo en realidad hay veces que hay épocas en donde, digamos, unos intelectuales orgánicos o al poder, que luego desaparece, se pelean con el nuevo arribo de otra planilla intelectual que estaría organizándose, siendo orgánica alrededor de otro tipo de poderes. Lo coloco en estos términos porque creo que lo que se debe gestionar en estas reuniones, en estos espacios de diálogo y en otros lugares, justamente es eso, es decir, es las relaciones que los artistas, desde sus puntos de vista disciplinares, pero también saltando estas limitaciones, tienen para negociar la subsistencia de sus propias maneras subjetivas de contar y decir el mundo. Es decir, la manera, y quiero terminar aquí y cerrar nada más con una cosita, esto que voy a decir es, digamos, el corolario de lo que quisiéramos en la asociación, quisiéramos también seguir platicando entre todas y todos, es justamente que el problema está en la manera en la que nosotros estamos vinculándonos y entendiendo nuestra propia práctica como una manera de relatar el mundo. El arte, yo siempre digo, no es el arte, o el arte es una manera de nombrar la subjetividad que no está acoplada a otras maneras sí centralistas de contar el mundo. Una manera política, una constitución, es una especie de fantasmagoría muy bien adaptada, muy bien interpretada, muy bien generada y establecida para que un organismo social pueda más o menos conformarse. Si lo vemos desde el punto de vista del arte, por ejemplo, Borges, si saltamos el límite entre realidad y fantasía y lo vemos desde la fantasía,
O, por ejemplo, Italo Calvino, que habla de las ciudades invisibles, estas ciudades que tienen distintas maneras de ser conformadas según unas maneras también orgánicas y humanas o semi-humanas que hay de habitar esas ciudades. Veríamos que en realidad ese establecimiento del orden tiene también mucho de fantasioso. No es fantástico porque es real, porque circula en nuestra manera de concebir el mundo. Pero hay otras maneras también de concebir el mundo, y yo creo que cada artista, cada escritor, cada bailarín, cada dramaturgo, cada etcétera, etcétera, crea un mundo que sería un mundo posible para interpretar el drama de la vida, la belleza de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Y que eso, bien ordenado, podría ser una lógica política más o menos estable. Estamos entonces siempre en contacto con visiones de mundo diferenciadas, y los artistas lo que hacemos juntándonos es más o menos ponernos de acuerdo en cómo hacer que ese grupo de subjetividades organizadas según determinadas disciplinas, estudios o formas de representación puedan caminar en conjunto. Y entonces yo no diría que el artista estaría siempre en contra del estado político de las cosas, el estado establecido y político de las cosas, sino que siempre tendería a aportar sus distintas visiones, y el Estado que observa eso como peligroso, a mí ya me parece peligroso. Es decir, el Estado que no asume que la actividad artística también es una actividad de reflexión de su propia manera de concebir el mundo, híjole, ya me parece complicado. Yo no pienso que ahora estemos en un momento complicado respecto a eso, sin embargo, sí estamos en un estado que necesita ciertas cosas para poder echar a andar, digamos, necesidades más urgentes que la mera expresión artística, sin demeritar para nada la expresión artística. Pero claro, cuando he hablado con gente de la Secretaría de Cultura, pues de inmediato anteponen ante cualquier conversación, pues es que, ¿sabes qué? Ustedes son un grupo de artistas, pero también hay distritos en Iztapalapa, en Milpalta, en donde sea, y luego fuera de la ciudad. Claro, este es acotado a la Ciudad de México, pero hay muchos artistas y ustedes no los están considerando dentro de su ordenamiento. Y eso es un asunto que también hay que considerar. Y entonces las relaciones ahí tendrían que generarse, o las tensiones o las negociaciones más bien tendrían que generarse alrededor de la idea de que todos pudieran formar parte de esa idea diferenciada del mundo, que todos tuvieran las mismas oportunidades para generar ese espacio. Sin embargo, ahí está el problema aquí que quisiera terminar para también que podamos charlar entre nosotros. Sin embargo, cuando ya uno coloca los términos coloca esos términos, empieza a hablar de la posibilidad de que muchos otros ejerzan su subjetividad de manera más o menos libre, porque tampoco es que implique la libertad total, pero sí más o menos libremente, el Estado ya se empieza a preocupar, porque finalmente también está ordenado e instrumentalizado según su lógica de un poder que, claro, al que no van a renunciar y no tendrían por qué, si son hegemonía, pues seríamos ingenuos de pensar que van a tirar la toalla rápidamente. Han conseguido, según un ordenamiento también del mundo, que me parece también bien importante, bien interesante, súper aplaudible, en el sentido de que pudieron derrotar a 70 años de priismo, por ejemplo, pero de todos modos eso no quiere decir que sean perfectos, y que tampoco quiere decir que dejemos nosotros de gestionar desde otras posiciones necesidades muy particulares que puedan abrir el panorama también a otras voces y a otra gente que quiere ejercer ese mismo arte en condiciones no del todo instrumentalizadas. Y ahí la cosa se pone complicada, se pone interesante, se pone intensa. No se pueden solucionar estas cosas de un solo plumazo, pero al menos se pueden discutir en la asamblea. Justamente las primeras discusiones eran, bueno, todo el mundo es de chile, de mole y de manteca, ¿no? Y entonces, pero eso está bien interesante. Desde mi punto de vista, es muy importante que existan esos espacios, porque conoces al otro, porque te integras de algún modo como puedes y dices, órale, pues esto se está... Porque además nadie se conocía con nadie casi. Nadie se conocía con nadie, llegó gente de todos lados y eso es muy importante. Debería pasar muchísimo más. Deberían haber varios espacios al respecto. Yo solamente quería terminar y para también ver si hay comentarios, alguna pregunta, lo que ustedes gusten, ustedes manden. Una breve semblanza, no voy a leerla toda, pero una semblanza de la Asociación de Escritores de México. Es importante nombrar a la gente que
que de algún modo nos formó y es importante dar un cierto contexto. Quizás debía haberlo leído al principio, pero es mejor también dejar que la cosa fluya naturalmente, orgánicamente. Y bueno, son dos parrafitos muy breves. El 11 de agosto de 1964, los señores Jesús Romero Flores, José Martínez Sotomayor, Vicente Fernández Bravo, Rodolfo Benavides, Bartolomé Costamic, Armando de María y Campos y Jorge Segura Millán se reunieron en el Club de Periodistas en la calle de Filomeno Mata, en la Ciudad de México, para firmar el acta constitutiva en la que se establece la formación de la Asociación de Escritores de México, AC, Asociación Civil. Esta asociación fue reconocida como tal por la Secretaría de Gobernación el 2 de enero de 1965. Los objetivos de la asociación fueron desde el principio la difusión y el apoyo a los escritores. La primera mesa directiva estuvo compuesta por Jesús Romero Flores, presidente honorario, José Martínez Sotomayor, presidente, y Vicente Fernández Bravo, vicepresidente. En agosto de 1969, Edmundo Valadez ocupó la presidencia. En 1970, la mesa directiva decidió publicar mensualmente la revista La Vida Literaria, que por cierto acabamos de conseguir, Manuel y Jocelyn consiguieron unas ediciones que ya no teníamos en nuestro archivo, de varios números de esa revista, con el ánimo de fortalecer los vínculos gremiales de sus socios. Y bueno, hasta ahí lo dejo. Era como un pequeño protocolo, un símbolo para hablar de esta asociación y para dar un determinado contexto histórico. Y bueno, pues eso, preguntar, pedir la palabra, para pedir su participación, para ver qué más podemos ir conversando en el sector. Bueno, pues primero agradecer también a la librería Bonilla Artigas por acogernos y por supuesto a ustedes que nos acompañan y también a César, nuestro presidente, y a Tamara. La verdad, un gusto reflexionar colectivamente sobre esto porque de lo que se trata pues es que es una mesa que nos vayamos soltando un poco, pensando colectivamente, reflexionando las problemáticas y también proyectando soluciones, ¿no? Yo llevo 13 años en la asociación. Fue muy interesante el video de Costa Mic porque pues, nos remite a la tradición que tenemos, una tradición creo yo de amplia data, donde han pasado grandes plumas, Juan Rulfo, Josefina Vicens, etcétera, etcétera, y que bueno, que en un momento pues también es tomado con un relevo generacional, por ahí también Jocelyn tomó la presidencia en su momento, en 2 ocasiones, no necesariamente para perpetuar, sino más bien en secuencias, y le ha dado pues, una dinámica distinta a la asociación, que creo yo que sí mantiene como base la idea gremial y la idea del asociacionismo, perdón, que justamente lo que busca pues es ir más allá de las lógicas individuales, una subjetividad que busque solamente el beneficio particular y, como dice Tamara, juntarnos para poder dar una visión, no global, yo diría común. Me gusta más la palabra común, porque global implica una lógica económica, geopolítica. Me gusta más la idea de lo común, de lo que es, digamos, algo necesario, algo, digamos, que nos hermana hasta cierto punto. Y yo creo que en ese sentido, más allá de sectorizando, algo que creo yo puede ser una lucha para nosotros es la defensa de derechos culturales, ¿no? Varios de los aquí que estamos, algunos, no todos, somos escritores abogados, y bueno, está muy interesante el marco jurídico de los derechos culturales, el artículo 4 de la Constitución Federal, el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de México y toda la normativa que viene. Pero ¿cuál es el problema? Pues el problema es que pues nada más está ahí en el papel y se instrumentaliza, se usa políticamente como si fueran casi figuras retóricas, ¿no? Los hechos culturales, el artista, la protección. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Lo que tendríamos que hacer primeramente es observar a través de la política cultural cómo se van aplicando, digamos, esos derechos culturales y sobre todo generar políticas y micropolíticas que de una otra manera hagan factible una exigibilidad efectiva de esos derechos, ¿no? Decía Tamara que, bueno, que generalmente la lógica del mercado es la que se impone, estoy de acuerdo. Hay ciertas artes,
ciertas ramas, como ella dijo, que a lo mejor están más pensadas para que pues sean de una otra manera tomadas, agenciadas, pero por otro lado pues hay ramas que a lo mejor no interesan tanto, y bueno, ya sabéis que el mercado es difícil a lo mejor tratar de moldearle, cambiarlo, pero creo que lo que sí tenemos ahí de frente es el papel del Estado, ¿no? El papel del Estado creo yo que ha sido deplorable en el aspecto de derechos culturales, porque si nosotros vamos a las instituciones que han creado, al Instituto de Defensa de Derechos Culturales, etcétera, pues estos derechos son del papel, o sea, no hay manera, digamos, para hacerlos efectivos, y los artistas pues entran en un estado de indefensión, ¿no? Tienen derechos culturales, pues no existen, ¿no? Como en su momento fue a lo mejor estos famosos derechos programáticos, que era un eufemismo para decir, pues no están garantizados, pero están ahí. Yo creo que es lo que sucede ahora. Creo que una batalla común sería defenderlos, pero sobre todo tratar de hacerlos exigibles, y eso implica una labor de que obliguemos al Estado a que lo respete. Solamente lo que se conoce como positivismo de combate en la teoría crítica del derecho. Y bueno, y también para no tener mucho tiempo el micrófono, pues esto también que comentaba César sobre empezar de una otra manera a generar una inercia entre todos nosotros en no solamente pensar en la idea de los segmentos. Me parece, por ejemplo, lo que decía del gremio del teatro, yo creo que están articulados, pero sobre todo, pues son, digamos, maestros de la expresión, ¿no? Y de hecho, políticamente se sabe en la historia, fue la gente de teatro, los actores, antes los comediantes, etcétera, quienes enseñan también a los políticos mucho del arte de la palabra, ¿no? Entonces, hay también como una idea de un respeto gremial que se tiene al teatro, entre otras disciplinas. Y bueno, eso solamente como una acotación. Creo yo que tenemos que irnos articulando, y también en lo que nos toca pues como escritores, y pensando, además de derechos culturales, que creo que es un área importante, ir a lo mejor buscando no solamente una cultura lectora, que siempre se habla mucho en un libro, etcétera, también una cultura de escritura, la lectoescritura, ¿no? Esto que también ha pensado un asociado que ahorita no vino, René Crespo, y en general, pues, ir haciendo esta situación, digamos, más fluida, y pues bueno, eso era lo que yo quería como comentar, acotar, compartirles, que podemos discutirlo, y bueno, no sé si alguien más quiera tomar la palabra. Sí, buenas noches o buenas tardes. Mi nombre es Julián Castrovita, me dedico a escribir poesía. Soy miembro del Consejo Directivo del Taller de Gráfica Popular, y pues bueno, mi experiencia en el campo de la literatura me ha llevado a un promedio de trabajo que tuve durante 30 años en la Casa del Lago. Me he dedicado más a escribir, y lógicamente que para difundir lo que hacemos, pues me di alta como editor independiente, no participando en librerías ni en suplementos, porque bueno, ese reconocimiento lo hace la publicidad, el éxito lo hace el trabajo, y nos presentamos en cualquier lugar a leer nuestro trabajo. Se hablaba mucho de Costamic, y pues yo haría un pequeño agregado. Según entiendo, Costamic, pues él llegó aquí a México durante la Guerra Civil Española. Él era del Partido Obrero de Unificación Marxista, con la gente de Andrés Nin. Él era trotskista, ¿verdad? Y me parece excelente. Él vino a pedir apoyo, y cuando sale a la calle para pedir el apoyo, se estaba presentando una marcha abierta, donde en la parte inicial venía la madre de Ramón Mercader, y iba Lombardo Toledano y otras personas. Esa fotografía es muy conocida, y él ya decidió no regresar a España.
y me parece muy importante la labor que él estaba haciendo como, pues como difusor, ¿verdad?, de la literatura y de lo que estaba pasando en España. A mí me parece muy importante todo esto porque, pues, yo pienso que las organizaciones culturales independientes, en su conjunto, le dan una fuerza a una propuesta amplia que sí tiene verdaderamente un carácter independiente, que no tiene un carácter arribista, ¿verdad?, ni que saca por delante de que como yo participé en tal grupo, yo era fulano de tal, que había sido del Partido Comunista, está en la Secretaría de Cultura, pues voy a que me dé chamba, o que a mí me invitan a participar. En ese sentido, yo pienso que muchas veces se saca por delante un oportunismo, pero no una verdadera razón de difundirle a la gente lo que se está haciendo. ¿Qué es lo que le queremos llevar a la gente? ¿Por qué organizamos un taller de poesía? ¿Por qué hablamos de la literatura, pero de una manera independiente? Y eso definitivamente pues viene a generar otra imagen. He conocido pues escritores que no se metieron en ese mundo mercantilista de la difusión de su trabajo, como Enrique González Rojo, el mismo José Vicente Anaya, con el que llevé una excelente amistad. Y en ese sentido yo creo que es muy importante manejar propuestas, pero de verdaderamente una razón independiente. Eso es lo que en principio puedo decir. Y me parece muy importante que estas reuniones pues traten de difundir lo que se está haciendo de alguna manera, ¿verdad? Porque pues, como decían antes, de Octavio Paz para arriba vamos a publicar. Y como no está pidiendo uno limosna, uno trata de publicar bien las cosas, aunque sea con medios pues, muy particulares, pero no andar pidiendo limosnas, pero sí difundir el trabajo. Sí, aquí traigo 2 libros, se los puedo enseñar para que vean que están bien editados, pero a mí no me pueden decir que me los subsidió sutano o perengano. Pero bueno, pues tratamos también de difundir lo que hacemos y en ese sentido me parece muy importante todo lo que hace. Y esa es una de las tareas que tenemos también en el taller de gráfica popular, porque por ejemplo, hemos presentado materiales de los viejos grabadores y para ir difundiendo el trabajo, pero siguiendo una temática independiente, ante todo, y con un carácter verdaderamente revolucionario. Gracias. Muchas gracias. Sí, sí, agregar rápidamente que sí, que se me olvidó decir una cosa que tenía más o menos pensada para decir hoy, y es que en efecto las organizaciones como la Liga de Artistas y Escritores y Artistas Revolucionarios, en la que estuvo, por ejemplo, José Clemente Orozco, que vinculó a artistas y escritores y otras disciplinas que generaban talleres para obreros en la noche, artistas para que fueran a pintar los obreros, y los hacían en la noche porque tenían que trabajar en el día, y se llenaban esos talleres. Y ese espíritu, después con las políticas cada vez más institucionalizadas y priistas, se fueron dejando de lado. Mencionabas también a Lombardo Toledano, que tiene una historia bien interesante en la izquierda mexicana, también un poco vinculado al PRI, y luego y a muchas cosas. Por ahí hay todavía un instituto de Lombardo Toledano que editó sus obras completas y son como 20 tomos, una cosa así y no se difunde porque pues es parte de la historia. Algunas cosas son un poco ingenuas desde mi punto de vista, pero otras son muy interesantes porque pues relatan la postura, digamos, después de la Revolución Mexicana, la postura desde esa lógica de izquierdas priistas. Y entonces, cuando hablabas de los artistas independientes o no, pues siempre es un tema bien interesante que hay que seguir conversando. Es verdad que yo creo que es buena la independencia, aunque hay un asunto de todos modos, los ciudadanos tenemos derecho a exigir cultura y espacios para la cultura del Estado. Si no podemos del todo, bueno, sí se puede, claro que sí, sí se puede también mantenerse la independencia y generar también espacios alternos que no pacten. Y entonces ahí hay una cosa muy interesante que
justamente de acuerdo con lo que dices sobre que es importante seguir reuniéndonos y seguir conversando estos temas, porque ahí es en donde se van negociando y se van uniendo también las voluntades para ponerse de acuerdo. Entonces eso es fundamental. Felicidades por el taller de la Gráfica Popular, que es un taller que lleva todos los años del mundo resistiendo. Al desaparecer la LEA. Al desaparecerse la LEA. Entonces hay una tradición ahí que hay que seguir haciendo la historia de todas esas organizaciones. Bueno, pues primero felicitar la mesa, felicitarnos a todos, agradecerles muchísimo su presencia. Brevemente, pues a mí me parece muy importante el esfuerzo que se ha hecho desde ADA, ¿no? La Asamblea de las Artes. Quiero aplaudirlo porque, bueno, creo que sí es importante arribar esas barreras y reunirnos, ¿no? Y pues sí, como escritores nos toca pues hacer honor a la palabra, ¿no? Y parte de esta cuestión de la palabra es generar estos espacios de conversación que además nos llevan a otras reflexiones, a reflexiones mucho más interesantes. Hay dos cuestiones fundamentales que le tocó a mi periodo, a la Asociación de Escritores de México, que además, bueno, yo sí fui mujer presidente de la Asociación de Escritores de México. Ya sé que voy en contra de los tiempos, pero a mí me sigue gustando mucho, porque no soy una mujer presidenta inteligente, sigo siendo inteligente. Pero bueno, el asunto es que, me sigue gustando mucho la etimología de las palabras. Se pudo lograr el incidir en esto de buscar en que entrara el derecho a la cultura dentro del 8º constitucional, después la discusión dentro de la Constitución, pero hay una fundamental que, bueno, ahora estoy viendo aquí que hay un reconocimiento muy bonito aquí a la Librería Bonilla por parte del Leteo Poético como un espacio que apoya proyectos independientes en la Ciudad de México y la República. Entonces, hay una ley que también nosotros colaboramos muchísimo y que construimos desde un espacio que fue la Red de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México, la RECIA, y que ahora es la ley de ESIS. Le quitaron el alternativo, o sea, en el momento en el que pasó a la Asamblea, en este punto de no caracterizarlo y poder supuestamente tener más amplitud de esa protección, le quitaron el alternativo. Sin embargo, para nosotros el alternativo era súper importante porque justo era alternativo al mercado y al Estado. O sea, y había sido una discusión así ya de peleas campales con todos los personajes entonces que colaboraban en esa iniciativa, pero bueno, es muy importante y quiero mencionarlo porque espacios como estos deberían de estar protegidos. ¿Y por qué es importante? Bueno, mencionar nada más ahora. Me tocó estar dentro de la última Feria del Libro y se mencionaba así como una gran situación de política de querer abrir una librería en cada esquina. Y aquí tenemos la hermosísima Librería Bonilla. Creo que más bien, más que acudir, pues deberían de acercarse a la red a la RELI, ¿no? A la red de librerías independientes y hacer de esos espacios, o sea, revitalizarlos. Y por eso es importante partir de los derechos. Porque los derechos, pues se supone que son parejos, ¿no? Es lo que yo entiendo. Y en ese punto nosotros debemos ejercerlos más allá. Y, o sea, digamos, un derecho no se exige, ¿no? Se toma, se hace, se ejerce. Y el punto de la protección tiene que ser básica del Estado. Y hay este punto que ojalá que en algún momento se pueda poner como en la agenda, que es que no hay justiciabilidad porque el tal Instituto de Derechos Culturales que comanda la Constitución es al final una dirección sin ninguna operación ni facultad normativa, porque no se le ha dado el carácter que la propia Constitución manda. Entonces, bueno, son esas cosas que uno dice, bueno, ¿y por qué uno como escritor tiene que acabar resolviendo, ¿no? O sea, las cuestiones que los funcionarios tendrían que tener súper claros. Bueno, creo que es parte. O sea, aquí hay por ahí una canción muy linda que, por cierto, ahora que está el concierto de Fito Páez, me acordé, ¿no? Pues los poetas son la conciencia del mundo, ¿no? O sea, yo sí sigo pensando eso y sigo pensando que la palabra es la magia que genera y puede derribar esas fronteras y hacer que las cosas se transformen y cambien. Y bueno, lo decía de lo de Fito Páez porque en la mañana tuve una discusión de estas geniales que me encantan de Facebook cuando alguien me dice algo. Y simplemente porque compartí una nota en el Universal, yo ni lo voy al Universal ni a nadie,
pero sí me pareció excesivo, 19.9 millones de pesos gastados en 2 horas de concierto, señor Pito Páez. Entonces yo, que soy hormiguita lectora, me metí a las convocatorias y todo, y dije, bueno, vamos a hacer una comparativa. Son 66 millones lo que se va a gastar la Secretaría de Cultura en todos los promotores culturales de toda la ciudad, y nada más son 500 promotores para una ciudad de 22.8 millones de habitantes. Entonces, sí me parece excesivo, porque dices, te estás gastando el 30%, 29.9% de ese presupuesto en un día, en 2 horas, y estoy segura que Pito Páez no cobró el $1.000.000. O sea, se lo están pagando a Occesa. ¿Y quién es Occesa? Occesa es la que ha monopolizado y cerrado todos los espacios del espectáculo y la gran industria. Entonces hay un pacto del poder, y eso es a mí lo que me parece peligroso, con la gran industria. Y eso es lo que nosotros como independientes, como artistas, como conciencia, tenemos que decir, pues no, porque los derechos son de todos, el espacio público no puede privatizarse, y nuestros recursos que están puestos en los impuestos y en los sueldos tendrían que valer de algo para que no, o sea, tendría que valer de algo que un funcionario cobre 82,000 pesos mensuales como director de grandes festivales, como para que no tenga que intervenir Occesa y el señor se digne a llamarle al representante de Pito Páez y decirle, oye, compa, ¿cuánto me cobras? Bueno, pienso yo. Entonces, pues eso lo quería dejar ahí como en la mesa, como parte de las discusiones que uno elabora diariamente, y que es bonito venir y compartir con ustedes aquí en vivo. Gracias. No sé si hay alguna otra participación. Tamara, no sé si quieres también agregar algo. Pues, gracias por sus aportaciones. Más bien quiero invitarlos a la siguiente asamblea que vamos a tener. Otra vez tenemos un poco indecisa la fecha, si será el 22 de este mes o el 1 de marzo. Vamos a hacer como una recapitulación de cómo cerramos el año, porque ya va a ser casi el año de la asamblea, que hemos logrado. Por ejemplo, bueno, ahorita va a volver a salir la convocatoria para el Consejo de Cultura de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el cual fue impulsado a través de la asamblea, y es importante que pues que hagamos uso de ese derecho de participación ciudadana, de poder ser como el puente entre el sector de cultura y el gobierno, ¿no? Hubo un problema de que faltaba que apareciera en Gaceta, entonces va a volver a salir la convocatoria. Entonces, pues los invito, si alguno de ustedes quiere ser parte del consejo desde su disciplina, pues, o conoce a alguien que debería de ser parte de eso, pues que se anime, que participe. Entonces es importante que salga de la gente que, sobre todo de los independientes, yo creo, porque de todos modos, la gente que está, digamos, más cercana al gobierno, pues sí está dentro del gobierno, seguramente. Entonces, bueno, necesitamos otras visiones que ellos puedan contrastar, sí, en el consejo, ¿no? Tan solo de la asamblea, sabemos de 11 personas, nosotros los incluidos creo que aplicamos. Sí. Pues bueno, hasta ahorita van 70 participantes, lo cual habla muy bien de la convocatoria, porque también el hecho de que la comunidad participe significa que sí es necesario que siga existiendo esa convocatoria, que por primera vez es pública. Entonces, ese es un logro nuestro, o sea, de todos nosotros de la asamblea, y de quienes se sigan sumando y participando. Y bueno, la otra cosa es, vamos a tener que reactivar también las cosas hacia el Parlamento abierto. Hace rato les había mencionado pues que queremos pasar como de quejas a propuestas, y no en el sentido de que se acaben los problemas o que no se enuncien, ¿no? Sino más bien que vayamos más allá del problema y pensemos en cómo encontrar. Si el gobierno y los políticos a veces no saben o no entienden, la verdad es que la mayor parte de las veces no entienden, ¿no? Y por eso se les hace fácil desecharlo, porque no entendieron nada. O sea, hablar con un artista es difícil hasta para nuestros familiares, o sea. Entonces, es un político que tiene un lenguaje totalmente ajeno. Entonces, pues la cosa es, lo que se propuso fue ir hacia el presupuesto progresivo. Eso significa primero recuperar lo que hemos perdido y después vamos ganando, ¿no? Esto significa que el planteamiento ya no es como esperar a que anuncien el siguiente recorte para otras reaccionar y gritar,
sino que vamos a ir siguiendo todo el proceso y vamos a ir participando de los modos que vayamos encontrando. Entonces, sí es importante que vengan a las asambleas, cada quien se involucra del modo que puede, hay quienes solamente a través del chat, hay quien viene a una asamblea sí y una asamblea no, hay quienes se involucran en comisiones, hay quienes se involucran en los grupos consultivos, como César, que está del grupo consultivo, donde hay, digamos, un representante como de cada organización y de disciplinas. Entonces, cada quien, digamos, puede, según su tiempo, irse involucrando. Lo importante es que el día de la asamblea es la única ocasión que se vota y a partir de ahí todos los demás nos ponemos a chambear los que puedan, como puedan. Entonces, pues bueno, eso. Muchas gracias por el espacio y gracias por recibirnos. Sí, muchas gracias a ustedes también, a la librería Bonilla por prestarnos el espacio. Queremos seguir haciendo estas conversaciones. Esta es la primera, es un intento como para nosotros mismos ir gestionando otras maneras de discursividad y de discusión. Yo creo que, la próxima nos han ofrecido finalmente en la Secretaría de Cultura, después de negociaciones que han sido un poco tensionantes, pero que están empezando a tomar fuerza o cauce más bien. Posiblemente en el José Martí dentro de un mes más o menos tendremos otra de estas sesiones. Esperemos también que la librería Bonilla nos pueda invitar también a alguna otra. Y voy a invitar a de otras disciplinas para que vayan a escucharlos a ustedes. También hay que hacerlo más, normalizar esa práctica, esa bonita práctica de estar vinculados y no nada más estar viendo los problemas endogámicos de las propias disciplinas, que tiene su sentido, pero es muchísimo más enriquecedor estar compartiendo y viendo los problemas del sector cultural en general, ¿no? Más allá, digamos, de las oficiales. Las oficiales también hay que verlas y hay que saber de qué se está haciendo ahí. También mucha gente participa de muchos espacios, de los oficiales, de las no oficiales, de las independientes, etcétera. Pero sí es importante dar fuerza también a las lógicas independientes o las lógicas alternas, porque es ahí en donde justamente se está gestionando y está huyendo la cultura que aún no teniendo espacios justamente, se deciden editar, se deciden a exponer, se deciden a hacer cosas, ¿no? Ahora estamos justamente en esta llamada Semana del Arte, que es muy extraña, que antes nada más monopolizaba ¿cómo se llama? La feria del Maco, y después empezaron a salir nuevas ferias, y ahora todo el mundo está de una u otra manera haciendo cosas de la Semana del Arte. Eso parte de una lógica hegemónica, pero que después se ha distribuido y se ha revitalizado. Y además ha creado como extrañamente alrededor de la economía, que de algún modo pudo haber sido muy criticado en un inicio porque se hablaba solo los privilegiados, los que tienen galerías de cierto tipo pueden acceder, y ahora se ha, digamos, creado todo un circuito que va desde los alternativos, los independientes, los privados, incluso de gobierno que luego compra boots, o etcétera, y pues lo que crea es una comunidad, o sea, al final todos nos encontramos con todos y es el único momento, es como nuestra Navidad, pero además eso, más allá de reencontrarnos todos porque viajan de todo el país, lo que también logra es que, iba a decir algo pero se me fue. Sí, pues eso ya marca la agenda del resto del año para nosotros, ¿no? Y marca mucho de la economía que vamos a tener. No sé si funciona igual con las ferias de ustedes, pero para nosotros todas las conexiones con museos, galeristas, coleccionistas surgen de esta semana. Entonces, la verdad se ha vuelto una dinámica donde en lugar de competir entre nosotros, nos hemos hecho más fuertes entre todos, o sea, con todas las diferencias ya nos ubicamos y colaboramos de algún modo. Sí, tal cual. Y yo creo que ahí se puede ver otra manera de gestionar las lógicas del campo, así como la que hablábamos de la teatral o de la cinematográfica, hay una lógica. Y también las ferias del libro funcionan para ello y habrá que hacer la crítica y también acercarse, por ejemplo, a las ferias del libro independiente. Las lógicas de las ferias del libro son distintas porque están muy sectorizadas desde la cuestión política y son las editoriales grandes las que siempre salen ganando ahí. Hay un asunto pues hay que hacer la crítica, que la Feria del Libro del Zócalo, por ejemplo, que es una feria muy popular, finalmente terminó acotando muy específicamente, digamos, a las editoriales independientes,
siguen, digamos, teniendo su espacio ahí. Sin embargo, las carpas que antes eran muchísimo, nosotros llegamos a tener varias veces carpa, nuestra propia carpa de la Asociación de Escritores, pues se han ido excluyendo y se quedan las grandes carpas que centralizan la problemática en escritores, digamos, entre comillas, hegemónicos. Es decir, se entiende que esos escritores jalan más gente, más público, pero ahí habrá que preguntarse si lo que queremos es más público masivo, que vaya a haber un solo escritor que se es tratado con esa suerte de faraón, o si lo que necesitamos es diversidad de voces, que la gente se dé cuenta de que el ejercicio de la literatura es un ejercicio diferenciado y de muchas propuestas muy diversas, ¿no? Entonces, la política centralista, a veces, por muy de izquierdas que sea, a veces peca de este problema antidiverso, en el sentido de que como quieren hegemonizar, quieren concentrar el poder y no perderlo, se entiende, es decir, no es que no tenga su racionalidad, pero tampoco es que no se pueda criticar, como quieren mantener ese poder centralizado, pues van haciendo de lado a los independientes y un poco para taparle, digamos, el ojo al macho, como se decía, se sigue diciendo, pero ahora es un refrán todavía común. Pues entonces sí te incluimos como independiente, porque qué buena onda eres, y sí, han sido muy amables con nosotros, las últimas 2 ferias hemos también participado, como asociación, digamos, pero se nota muy claramente la diferencia que había en otros lugares. Hay que acercarse también a otras áreas alternativas, que hay cosas muy interesantes, pero creo que el ecosistema que crea las artes visuales no lo tenemos tanto así porque es más sectorizado. El escritor hace más la política en términos de representación discursiva que el artista visual. Este artista visual también lo hace, pero de otra manera. Pero es conocido el asunto de los escritores de discursos. Yo trabajé mucho tiempo con Felipe Garrido, no voy a decir nada más de él, pero pues era un personaje muy apegado al poder y a la escritura, digamos, de los discursos políticos, ¿no? Pues ahí está el orden del discurso también tiene que ver con el poder, y en ese sentido también está muy sectorizado, muy acotado los espacios que tenemos los escritores, ¿no? En fin, hay que ir revisando distintas propuestas. La asamblea es un buen espacio para que eso pueda realizarse, digamos, en coincidencia con otras voces y otras disciplinas, y también acercarse a otros espacios, venir a estos espacios para conversar. Es un placer, la verdad, y pues por eso les agradecemos muchísimo. Como parte de la Asociación de Escritores de México, pues levantamos la sesión, digamos, y pues estén atentos también a nuestras redes. En la página de la Asociación de Escritores de México hay libros gratuitos descargables, eran los libros que nosotros regalábamos en las ferias del libro y que nos financiaban para hacer, que es una colección muy bonita que se llama Colores Primarios. Ahí están una suerte de crisol, de panorama muy amplio de distintas voces latinoamericanas y también extranjeras, de las letras, ¿no? Unas compilaciones muy interesantes que se pueden descargar libremente, y ahí también están nuestros próximos eventos. Y bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos pronto.